No existe ninguna evidencia de negociaciones o pactos con pandillas en la administración del presidente Nayib Bukele, han opinado analistas y expertos en temas de seguridad. Por el contrario, consideran hay rigurosidad en las políticas y planes de seguridad. Yo no encuentro evidencia de ningún tipo, que exista ningún tipo de pacto, negociación o tregua, como se le ha llamado. Creo que lo importante es que tenemos una Policía Nacional Civil acompañada de la Fuerza Armada y por el otro lado la Fiscalía General de la República, que forma parte del Ministerio Público, que yo no lo veo con ninguna tregua. No lo veo con tregua al crimen ni a la delincuencia. Hay más de 20,000 capturados durante el año 2020 y los privados de la libertad en los centros de máxima seguridad y seguridad no la están pasando nada bien. Son claramente falsos los señalamientos relacionados a una tregua, de acuerdo con los expertos. Me pareció que habían algunos elementos sobre los cuales iban a tener una serie de dificultades, principalmente por el tema de lo que ellos aseguran en su nota, que ha resultado falso, que las estructuras de las 3 pandillas mayoritarias en los centros penitenciarios de máxima seguridad y de seguridad se encontraban ya separados, lo cual había sido la instrucción del presidente Nayib Bukele y del Gabinete de Seguridad. Desde ese momento a mí me llamó mucho la atención y consideré que iban a tener inconvenientes, ya que eso no era cierto. Los analistas destacan el cambio en la política carcelaria implementada en la administración del presidente Nayib Bukele. Primeramente de mezcolanza, por así decirlo, de los pandilleros de diferentes maras y pandillas, primero en las mismas cárceles, entonces quitando esta exclusividad por afiliación de las cárceles que en los últimos años había consolidado las estructuras de poder de las pandillas jerárquicas y digamos sus modus operandi afuera, y claramente con la última decisión de eventualmente mezclarlas, los mismos pandilleros activos de diferentes pandillas en las mismas celdas, que son decisiones que seguramente tienen su crédito, su mérito. Cuando se cumplía el primer año de gestión del presidente Bukele, El Salvador registraba un récord histórico de 22 días sin muertes violentas, gracias a la ejecución del Plan Control Territorial. A la fecha, ya suman 31 días sin asesinatos y una tasa promedio de 4.4 homicidios diarios. Desde que se puso en marcha el Plan Control Territorial, El Salvador ha estado en el ojo de los medios de comunicación internacionales por los resultados positivos que este ha dejado en el país. Durante el último año, han hecho referencia al endurecimiento de las medidas de seguridad en todas las cárceles de El Salvador, en donde fueron quitados los privilegios que fueron dados por gobiernos anteriores a grupos criminales. Un ejemplo de ello es el canal alemán Deutsche Welle, quien publicó el 27 de abril de 2020 una noticia sobre el cambio de las políticas penitenciarias en El Salvador con la llegada del gobierno del presidente Nayib Bukele. Imágenes inéditas, miembros de distintas pandillas juntos en una misma celda. Desde 2002 regía una separación estricta para evitar enfrentamientos, hasta que este domingo el gobierno decidió tumbarla. Ese mismo mes la cadena británica BBC publicó una noticia en la que también pone en evidencia las condiciones actuales de los reclusos, quienes enfrentan un fuerte régimen de seguridad. Bukele, quien desde junio del 2019, cuando llegó al poder, ha convertido la reducción de muertes violentas en prácticamente su misión política, ordenó entonces la emergencia máxima en las cárceles del país, que incluye medidas muy polémicas que van desde el encierro por 24 horas de los presos hasta el cierre total de las celdas para evitar la comunicación entre ellos. Por su parte, la cadena Univisión también retomó el tema, informando sobre las medidas implementadas en las cárceles salvadoreñas que minimizan el accionar de las pandillas desde el interior de las mismas.
penales exclusivos para una determinada pandilla se acabaron en El Salvador con una nueva estrategia que mezcla a pandilleros de grupos rivales en un mismo penal. Casi 2.500 pandilleros de las temibles Mara Salvatrucha y Barrio 18 comparten ahora celdas y pabellones en 3 cárceles del país. El objetivo es quitarles el control de un penal y evitar que desde las celdas dirijan sus operaciones criminales. Para el mes de mayo, la cadena Telemundo tuvo acceso exclusivo al penal de Ciudad Barrios en San Miguel, dejando constancia que no existen privilegios dentro de esa prisión. Que decidió revolverlos para dificultar la comunicación dentro de una misma pandilla, por miedo a que los escuchen los rivales. Además, se han colocado placas metálicas en las puertas para que no puedan hacerse señas ni pasarse mensajes de una celda a otra. Estos son solo algunos ejemplos sobre noticias similares que han sido publicadas a nivel internacional durante estos meses, y ninguno pone en evidencia algún tipo de privilegios para con los reclusos. El requerimiento presentado por la Fiscalía General por el caso Tregua entre Pandillas revela con claridad los beneficios otorgados por los últimos 2 gobiernos a estos grupos criminales. Hubo al menos 3 reuniones entre altos representantes del Ejecutivo y los líderes de pandilla, donde negociaron beneficios a cambio de reducir el número de homicidios, al grado de institucionalizar la tregua, al llamado por las autoridades de ese entonces como el proceso de pacificación de las pandillas, en el cual el gobierno mintió en decir que solo era el garante para que el mismo contara con las condiciones necesarias para su sostenimiento en el tiempo. El documento cita textualmente: a cambio de los beneficios relacionados, las pandillas MS, 18 revolucionarios y 18 sureños, se comprometieron a dar todo el respaldo electoral al partido FMLN. Dicho apoyo contemplaba los votos de los pandilleros negociadores, los de los miembros activos de las pandillas, sus familiares y los de la población común que residían en las comunidades donde ellos mantenían el control. Más adelante el documento revela que el apoyo que las pandillas dieron a dicho gobierno propició, entre otras circunstancias, que el FMLN llegara al poder, llegando a la presidencia el señor Mauricio Funes. Durante dicha gestión, la Dirección de Centros Penales tomó como una de sus principales acciones el acercamiento con los internos del penal de máxima seguridad ubicado en Zacatecoluca, lugar en el que se llevó a cabo una reunión a puerta cerrada con los principales líderes de la Mara Salvatrucha. En dicha reunión, el director de Centros Penales les manifestó que él era el garante de que todos los acuerdos que habían tomado durante el periodo electoral se cumplieran, y que a partir de ese momento iban a empezar a gozar de dichos beneficios, diciéndoles también que iba en nombre del presidente de la República. En consecuencia de lo anterior, los pandilleros empezaron a tener todos los beneficios pactados de forma inmediata. También en las calles y colonias hubo una reducción en cuanto al asedio que las autoridades ejercían en contra de las pandillas. Las investigaciones fiscales revelaron que la denominada tregua entre pandillas se consolidó durante la gestión de Mauricio Funes. Como principal artífice de la misma fue el exministro David Munguía Payés, y esto fue determinante para que Salvador Sánchez Serén llegara al poder en el 2014. El documento reza textualmente: teniendo ese antecedente que funcionarios del primer gobierno del FMLN, dicho partido tuvo pleno conocimiento que ya existía un acuerdo entre el gobierno con las 3 principales pandillas del país. Decidieron seguir negociando con estas estructuras delincuenciales para poder lograr tener un segundo periodo presidencial. Bueno, este día, en aras de la transparencia y desmentir todos a esos medios, pseudomedios, periodísticos, entre comillas, los cuales verdaderamente han vendido una total cortina de humo diferenciado de lo que es. Hemos dado un total acceso a la Fiscalía General de la República para que pueda haber documentos, archivos, videos, todo lo correspondiente a esta institución. No solo aquí en la oficina central, sino también en los diferentes centros penitenciarios del país. Y los invitamos también este fin de semana pasada a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales a que pudieran constatar de una manera menos de 12 horas antes que saliera el pseudo reportaje, verdaderamente para que fueran a ver cómo son las condiciones en realidad en esos penales. ¿Qué pudieron constatar y qué pudimos demostrar? Es evidentemente que el Plan Control Territorial y el orden, control y disciplina dentro de las cárceles sigue funcionando y lo vamos a seguir haciendo. Esta vez, en este lado de la historia, nos va a dar
la verdad y la realidad de cómo se están sucediendo las cosas. Nosotros estamos trabajando convencidos que lo que estamos haciendo es evidentemente correcto para la población. ¿Qué es eso? Verdaderamente poner totalmente incomunicados todos los centros penitenciarios en conjunto con la CIGET. Segundo, ni un solo grafiti en ningún alusivo a mara o pandilla dentro de las prisiones. Eso en el sentido que el respeto que tiene que haber a la autoridad por parte de estos grupos criminales. Tercer punto, que están unidos en cada una de las celdas, lo pudieron constatar, escuchar de ellos mismos. Se les decía a los medios de comunicación, elijan la celda, pregúntenle a quien ustedes quieran, donde quieran. Se les dio la cobertura, se les dio la oportunidad de poderlo hacer. Entre ellos mismos decían que ninguna administración lo había dejado entrar así. Llegamos nosotros en conjunto, absolutamente. Pudieron ver ellos mismos que todas las medidas se están cumpliendo. Por lo tanto, este día vamos a continuar con ello. Y todo lo que sea en aras de la transparencia de este gobierno, el presidente Nayib Bukele, va a seguir siendo así. Esta vez, verdaderamente, y lo hablábamos en los penales, no hay fiestas pornográficas. En esta vez no existe ningún tipo de beneficios a las pandillas. Lo que existe es un orden dentro de cada uno de los centros penitenciarios y hoy lo vamos a demostrar. No me queda la menor duda que verdaderamente por un reportaje que lo que quiere es hacer politiquería y totalmente desprestigiar el buen trabajo de este gobierno, de nuestra Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, de nuestros custodios. Los custodios son los que están absolutamente todos los días cuidando que esto no se salga de control. Y eso es lo que estamos haciendo. No vamos a permitir que esto y ni nadie dañe este buen programa que estamos haciendo. Ya todas esas fiestas, todas las cosas ilícitas, bebidas embriagantes, cigarros que les llegaban a dejar, ustedes los podían ver, incluso cómo andaban las pandillas, vestidos como ellos querían, con gorro, con lo que sea. Hoy absolutamente todos tienen que llevar el mismo uniforme blanco, ellos mismos lo tienen obviamente que cuidar y otras cosas. Que vean, estamos totalmente abiertos para poder demostrar que esto es justamente una política de orden, control y disciplina.